Creo que estos son espacios súper importantes para compartir información global que se está dando, pero también lo más importante de la política pública y el trabajo de la cooperación en ese marco. Una de las cosas que creo que ya están mundialmente reconocidas es que dentro de todas las estrategias que están relacionadas a la reducción de las deficiencias de micronutrientes, una de las claves es el tema de fortificación de alimentos. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que fue preparada en el marco de Lancet en el año 2013, una de las cosas importantes que se investigaron fue cuáles eran esas estrategias que lograban reducir más las muertes infantiles. Y como ustedes ven, en el caso de la fortificación de alimentos está justo después de aquellas intervenciones que están muy vinculadas a trabajo con la reducción de las muertes por desnutrición aguda o la lactancia materna. Este es como una de las intervenciones no solamente importantes en la reducción de las deficiencias de micronutrientes, sino comprobado que además son más sostenibles y duraderas. ¿Por qué es tan importante trabajar en estas estrategias de reducción de deficiencias de micronutrientes? No solamente, como ustedes saben, por un tema de salud pública o de nutrición pública, sino porque de todas maneras tiene un impacto relevante en el desarrollo del país. Y aquí podemos ver algunos de estos elementos ya estudiados sobre el impacto que tienen en el desarrollo económico mundial. Como ven, adultas que sufrían de desnutrición cuando eran niños tienen un ingreso 20% menor de aquellos que no sufrieron desnutrición. Se pierde más o menos entre 2 a 3% del PBI como resultado de las deficiencias de hierro, de yodo, de zinc, y ya hay estudios también mucho más interesantes que están evaluando el costo de la doble carga de la malnutrición vinculado a las deficiencias de micronutrientes, la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad, que por ejemplo en el caso de un estudio que ha hecho PMA en Latinoamérica afecta aproximadamente el 2% del PBI. Se calcula que de cada dólar gastado en nutrición retorna entre $8 a 138 de beneficios. Esto también es algo que el economista Heckman estudió mucho y vio que el mayor retorno de inversión que hay en relación a las políticas sociales es la de nutrición en la primera infancia. Obviamente, el tema de fortificación no solamente tiene efectos positivos en la primera infancia, pero en todo el ciclo, especialmente en mujeres en edad fértil y gestacional, que son la primera etapa que influye mucho en las altas prevalencias de anemia que estamos teniendo actualmente en nuestro país. ¿Por qué es importante el tema de la fortificación de alimentos? Ya está demostrado que es una estrategia de bajo costo. Su implementación no es tan compleja, no requiere en realidad de equipamiento, de insumos muy grandes. Se administra en un nivel que no tiene riesgo. En el caso de la fortificación, por ejemplo, no tenemos el problema de trabajar la adherencia, porque normalmente se utilizan vehículos de alimentos que ya se consumen por toda la población, así que uno no tiene que estar promoviendo su consumo, eso ya está obviamente establecido. La supervisión y la vigilancia tampoco no es tan compleja, de todas maneras requiere todo un sistema sistemático de vigilancia y monitoreo, pero no es tan compleja como otro tipo de estrategias. Y obviamente la tecnología está disponible, ha avanzado bastante la tecnología de la fortificación de alimentos, cada vez hay tecnologías más baratas y que logran mejorar la biodisponibilidad también de los micronutrientes en los alimentos que son fortificados. ¿Cuáles son los criterios que uno tiene para fortificar un alimento? Primero que nada, que sean alimentos ampliamente consumidos, que sean accesibles y que sean utilizados también por la población más vulnerable. En algunos casos que ya tengan un proceso industrial para que la incorporación de los micronutrientes sea mucho más fácil, porque obviamente cuando son alimentos muy caseros, muy rústicos, es más complicado asegurar la fortificación, y obviamente que sean de fácil control. Hay experiencias varias de fortificación de alimentos en el Perú. Una de las cosas más exitosas que hemos tenido es la fortificación de la sal con yodo, pero también en otros países están
haciendo fortificación en azúcar, en aceites. Nosotros aquí también tenemos la fortificación de la harina de trigo, pero hay otros países que también han incluido la fortificación del maíz. Y ahora, que es razón de esta presentación, hay una política que está muy interesada en incentivar la fortificación de arroz, que globalmente también es algo que se está promoviendo. Una noticia muy importante es que recién hace un mes la OMS ya sacó la guía de fortificación de arroz. Esta guía ha tomado buen tiempo para que salga. En realidad se estuvo trabajando casi desde el 2012 y felizmente ya la tenemos disponible. Como saben, las guías que sacan la OMS son guías que se basan en toda una revisión sistemática muy rigurosa, generalmente hechas por las revisiones de Cochrane. Y aquí no voy a leer todo, pero hay toda la relación de estudios revisados sistemáticamente para ver el impacto que tienen en la reducción de deficiencias de micronutrientes. Y entre las evidencias más importantes destacan que hay una alta probabilidad de que la fortificación de arroz, especialmente con hierro, influya en la deficiencia en los niveles de hemoglobina y en la deficiencia de hierro en aproximadamente 35%. Es decir, que se espera que haya un 35% de incremento de la concentración de hemoglobina en la sangre por el consumo del arroz fortificado. Pero además, el arroz no solamente se fortifica con hierro, generalmente se fortifica con muchos micronutrientes. En el caso de la revisión que hizo Cochrane, observó también ventajas interesantes en lo que es vitamina A, deficiencias de vitamina A, pero también de ácido fólico, que es una de las deficiencias que también tenemos nosotros en el país, aunque no están completamente mapeadas, pero se reconoce que hierro, zinc, ácido fólico son los micronutrientes en los que tenemos bastantes problemas. Esta es una revisión que hizo, lo voy a procesar muy rápidamente, la investigadora Elena Pachón, que justamente también estuvo dentro del marco de trabajo que se hizo para la guía de la OMS, que son todos estos estudios que se han hecho tanto en eficacia como en efectividad para ver el impacto de la fortificación del arroz. Y ahí, en general, como vemos acá, sí se han tenido mejorías significativas en biomarcadores comparados en aquellos lugares donde se entregó arroz fortificado con grupos control en los que no se entregó arroz fortificado. Pero en general todavía se hace necesario mucha más evidencia en relación a la fortificación de arroz, aunque se reconoce ya que se tiene impacto, pero todavía no están estudiados todos los biomarcadores. Hay más información sobre la eficacia en deficiencia de hierro, en concentración de hemoglobina, pero no tanto en anemia. En anemia posiblemente esto requiere estudios de más largo aliento e impactos a nivel más global, como tal vez los que ha tenido Costa Rica. Y en el caso de los estudios de efectividad, hay estudios que se han hecho en Asia, en la que se ha visto impactos y mejorías en el caso de la mejora en la hemoglobina y la anemia en los niños, pero también algo interesante es el impacto que ha habido en relación al ácido fólico, en la reducción de las deficiencias del tubo neural. Yo les voy a mostrar después unas estadísticas de Costa Rica, que es el país más cercano que tenemos, para ver un poquito los impactos que hay en la fortificación de arroz como una política obligatoria de todo el país. Estas son las estadísticas de Costa Rica. Costa Rica en realidad está fortificando cinco alimentos. No en todos ellos están, obviamente se distribuye un poco la fortificación en función a la facilidad del consumo, a cómo reacciona el alimento con el micronutriente. En el caso de hierro no está en el arroz, está en el maíz, porque el maíz es el que se consume más en Costa Rica. En cambio, ácido fólico sí está más presente en la fortificación de arroz. Y en esta estrategia de fortificación de alimentos de Costa Rica, una de las cosas importantes es cómo ha reducido la anemia de 20 a 9% en un lapso de tiempo del 82 al 2008, más o menos. Estamos hablando de unos 20 años más o menos, todo lo que ha reducido en deficiencias de hierro.
pero donde han tenido un impacto muchísimo más alto ha sido en ácido fólico, que eso sí es parte de la fortificación de arroz. En el caso de Perú también se está fortificando con ácido fólico y vemos cómo se ha reducido de manera significativa de 24% a casi 4% las deficiencias de folatos en mujeres en edad fértil. El tema de ácido fólico está altamente relacionado con las muertes debido a problemas con el tubo neural, y vean cómo desde que empezó la fortificación del arroz, bueno, donde está la flechita, que se empezó la fortificación de arroz, la velocidad de reducción de la mortalidad infantil ha sido bastante significativa. Estos son uno de los resultados que ha motivado muchísimo el trabajo articulado con la industria, que creo que es algo de lo que tenemos que aprender mucho de Costa Rica. Costa Rica tiene un trabajo muy interesante de una plataforma del sector privado, especialmente de las molineras de arroz, y el gobierno, el Ministerio de Salud, en las que continuamente se retroalimentan de los resultados que hay en la reducción de las deficiencias de micronutrientes. Entonces, el involucramiento y la apropiación de la industria de por qué fortificar es muchísimo mayor, porque ellos se sienten parte del logro del país en la mejora del estado nutricional y por tanto del desarrollo de su país. En esta lámina podemos ver un poco a nivel global en qué países se está fortificando el arroz de manera obligatoria o tal vez de manera voluntaria o en algunos programas sociales. En el caso de nuestra región, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica Panamá, Costa Rica son los países que tienen la fortificación obligatoria. En los demás países se tiene fortificaciones voluntarias o fortificaciones en programas sociales. O sea, la fortificación obligatoria todavía no está expandida, sin embargo, sí se está impulsando, por lo menos desde las Naciones Unidas, que se opte por esta fortificación más obligatoria, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí pueden ver un poco los países de aquí de la región que tienen la fortificación obligatoria: Costa Rica, Estados Unidos y Panamá en nuestra región, Filipinas y Papúa Nueva Guinea en la región de Asia. No en todos los lugares donde se haya iniciado la fortificación obligatoria se está implementando al 100%, depende muchísimo también de la voluntad del gobierno y de los mecanismos que se tengan de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, uno de los lugares donde se ha legislado pero no se está implementando es Panamá. Justamente el Programa Mundial de Alimentos en este momento está asistiendo técnicamente mucho al gobierno para iniciar esta implementación. El proceso de la implementación de la ley de fortificación pasa por toda una preparación de la industria también para que empiece la fortificación. Por eso no es suficiente dar la ley por la ley, sino ver los mecanismos para que la implementación de todas maneras se haga más efectiva. Estos son los países que tienen la fortificación de arroz de manera voluntaria. Perú está con menos de 1%, porque en realidad hay una sola empresa que ha estado colocando arroz fortificado en los mercados, pero en realidad en los mercados más de tipo AB, y algunos distritos que también iniciaron. Por ejemplo, la Municipalidad de San Martín de Porres ha tenido algunas experiencias de fortificación. En el caso nosotros estamos apoyando a Sechura, pero todavía es una cosa demasiado incipiente, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones de la fortificación voluntaria de arroz? Primero es que con una fortificación voluntaria, como depende mucho de la disponibilidad de la empresa privada, generalmente no se ha tenido una buena cobertura, y eso obviamente ha afectado principalmente la llegada a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y los estándares también de la fortificación, al ser voluntaria, son muy variables. Hay diferentes tecnologías de fortificación de arroz, algunas de estas no necesariamente con efectos favorables, como por ejemplo el espolvoreado. En nuestro país está la costumbre de lavar el arroz antes de consumirlo, y este tipo de tecnologías finalmente no termina siendo efectiva para la reducción de deficiencia de micronutrientes. Entonces, cuando es voluntario, uno no puede controlar la tecnología que se va a utilizar en la fortificación. Y obviamente la sostenibilidad
de la fortificación de arroz básicamente depende de la decisión y de la voluntad de la industria, ¿no? Que está estrechamente ligada obviamente a los márgenes de ganancia. ¿Cuál es el estado de programas sociales con arroz fortificado? En el caso de Bangladesh, de Indonesia, se tiene fortificación de alimentos para todos los programas sociales. El PMA también en muchos de los países en los que estamos trabajando apoya la fortificación de programas de alimentación escolar o de programas de alimentación complementaria para poblaciones vulnerables. También en las situaciones de emergencia, PMA es una de las agencias más grandes en respuesta humanitaria y también tiene como directiva en estos programas entregar arroz fortificado. ¿Qué se tiene de aprendizaje de la fortificación en programas sociales? Uno es que obviamente esta es una gran oportunidad para focalizar población vulnerable. Normalmente son las poblaciones de menores ingresos económicos que, como sabemos, es donde se concentran los mayores problemas de nutrición. Por tanto, estamos llegando justamente a la población que puede estar teniendo las mayores incidencias y prevalencias de deficiencia de micronutrientes. Cuando la industria es demasiado fragmentada y es muy complicado controlar la fortificación, también la fortificación en programas sociales es muy efectiva, porque al final hay toda una ficha de control para la fortificación, así que hay un mejor control de la tecnología y de la calidad de la fortificación. Requiere un compromiso de los gobiernos, obviamente, implementadores, incluyendo en algunos casos pagar la fortificación. Algunos países han empezado la fortificación de programas sociales asumiendo el costo de la fortificación inicialmente y después haciendo una transición para que los proveedores asuman el costo de esa fortificación. Frecuentemente hay complicaciones logísticas de los programas del componente de fortificación cuando se trabaja generalmente poblaciones vulnerables. Uno de los temas complicados es que esta población es la más dispersa, la que está más alejada, entonces ahí muchas veces se requiere de una cadena logística que asegure la llegada del alimento hasta estas poblaciones, ¿no? Como no se pone en el mercado, entonces hay que asegurar toda esa cadena logística. Los programas escolares son un buen mecanismo para empezar la fortificación de arroz. Generalmente, cuando se han evaluado las experiencias de fortificación de arroz que han tenido mucho resultado, han empezado con programas sociales para preparar la industria y de ahí ya no han transitado a una fortificación obligatoria. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de la fortificación obligatoria? Que esperamos que el país vaya transitando también por esa ruta. Primero es que definitivamente mejora la salud si se implementa debidamente, porque el arroz le llega a toda la población. En este momento, nuestra gran preocupación como política en general de todo el país, tanto del gobierno, pero también como responsabilidad de todos, es el tema de la reducción de la anemia. Y sabemos que el arroz no es que va a ser el principal insumo para los más pequeñitos, pero sí para las mujeres en edad fértil, sí para las mujeres gestantes, que va a contribuir a mejorar sus niveles de hierro aunados a las otras estrategias que se tienen en el sector. Por tanto, sí es una estrategia que finalmente contribuye en general a mejorar la situación de deficiencias de micronutrientes en toda la población. Hacer cumplir la legislación requiere de mucho compromiso político, pero también de recursos humanos y de toda una estrategia para su implementación. No es suficiente, como dijimos, que haya la voluntad de algún sector o del gobierno de sacar la ley y no establecer un plan de implementación muy riguroso para que funcione, como ha sido, por ejemplo, el caso de Panamá, ¿no? Es difícil y claro, cuando una industria está descentralizada es un poco más complejo. Y ese es el reto que tenemos como país. Nosotros tenemos una industria arrocera bastante fragmentada, tenemos más de 1.400 productores de arroz, más de 600 molinos. De estos 600 molinos, solo 60 están más o menos asociados y tienen una estructura de formalización más sólida. Entonces hay que trabajar con esa realidad para ver cómo poco a poco también se incorporan los productores locales, ¿no? Es necesario un suministro sostenible de granos fortificados, ¿no? La producción doméstica podría ser necesario en algunos casos, pero esto es muchísimo más complejo.
y obviamente hay que trabajar muy de la mano con el sector privado, ¿no? Voy a avanzar porque tengo en realidad ya poquito tiempo para terminar la presentación. La fortificación de arroz, como decíamos, produce un impacto en la salud pública. Hay evidencias fuertes, especialmente para hierro, pero hay que seguir indagando mejor evidencia de otros micronutrientes. Y a nivel nacional habría que ver cómo se empieza a implementar en más países, pero a un nivel mucho más global. Vamos a pasar un poquito. Este es un documento que ustedes lo pueden buscar en las páginas web del PMA, pero también si ponen el nombre del documento lo van a encontrar. Es un documento que ha salido el año pasado y que resume todas las evidencias a nivel de Latinoamérica de la fortificación del arroz. Y quería así mencionarles un poco cómo estamos en el país. En el país ya estamos avanzando con la fortificación, con el camino de la fortificación del arroz. Somos un país arrocero, más o menos cada adulto consume 140 gramos de arroz diario, por lo tanto es un muy buen vehículo para su fortificación. La tecnología que se utiliza para la fortificación, para quienes no lo conocen, es el grano símil, que es un granito, es arroz que se tritura, se hace harina, y con esta maquinaria que es el extrusor se producen estos granitos de arroz que después se mezclan con el arroz regular, ¿no? Entonces esta mezcla generalmente se da en una proporción de 1 a 3% y el costo no es tan alto. Se ha visto que el costo aumenta entre 2 y 3% del costo de arroz. Es algo que es manejable también para el sector privado. Este es el símil, que es este arroz extruido, que son los granitos fortificados que después se mezclan con el arroz normal y no hay mayor diferencia, ¿no? Un elemento importante es que ya el Senan ha publicado la ficha de homologación de arroz. Ya se ha definido, nosotros hemos sido parte del comité de fortificación de arroz, y ya se ha definido los contenidos cada país tiene que definir exactamente cuánto debe poner. No hay un estándar para decir cuánto de cada micronutriente tienes que poner o qué micronutriente poner, sino tiene que depender mucho de la epidemiología nutricional del país. En ese sentido, nosotros tenemos esta composición que tiene 10 micronutrientes y que va a ser súper relevante no solamente para hierro, sino para muchos otros micronutrientes en los que tenemos deficiencias también. Solo para mencionarles que como PMA nosotros hemos estado apoyando todo el tema de la fortificación arroz desde el 2012, y ahorita tenemos una experiencia interesante en Sechura, piloto, para ver cómo está la aceptabilidad y cómo se pueden incorporar los productores locales de arroz a la fortificación. Bueno, muchísimas